Gracias. Y gracias por compartir con nosotros en otro episodio de Jeff and Joe's Puerto Rican Kitchen. Seguimos pasando las navidades con familia y hoy estoy aquí con mi suegro Pablo, que nos va a enseñar una receta súper fácil, pero súper sabrosa. Pablo, antes de empezar, dinos un poco de ti y de dónde vienes. Yo vengo de la isla de Puerto Rico, de un pueblo que se conoce como Macao. Soy parte de una familia bien grande. Somos 2 hermanos, papá y mamá. Y déjame decirte, una de las mayores bendiciones es ser parte de una familia grande donde tú disfrutas mucho en la Navidad. Seguro, Pablo, y estamos disfrutando mucho ahora. ¿Qué receta vamos a hacer hoy? Vamos a estar trabajando con la receta de ensalada de coditos que se ha convertido en uno de los platos favoritos de los puertorriqueños. Pues Pablo, estábamos hablando de esto antes. Y los coditos son relativamente nuevos en Puerto Rico, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, Jeff. Es parte de la dieta de los puertorriqueños. Los coditos han entrado bien fuerte a ser uno de los platos favoritos y se encuentra prácticamente en todas las actividades. Quinceañeros, bodas, en la Navidad, siempre hay ensalada de coditos. Y Pablo, tú haces la receta un poco diferente. ¿Cómo lo haces? Lo único diferente que yo hago es que regularmente todo el mundo mezcla los ingredientes a temperatura ambiente al final. Yo prefiero mezclar los coditos cuando salen de hervir para que la crema quede bien jugosa. Pues Pablo, yo he probado tus coditos y están fenomenal. Así que vamos a cocinar. Let's get cooking. A ver, Pablo, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a comenzar con nuestra ensalada de coditos. Tenemos agua, sal y tenemos nuestra pasta de coditos. Vamos primero a salar el agua. Tenemos que poner a hervir el agua y luego que el agua esté hirviendo vamos a echar nuestra pasta de coditos. Vamos. Oye, Pablo, están hirviendo los coditos. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a comenzar a preparar nuestra mezcla para los coditos, que se compone de huevos, aceituna, pimiento morrón y cebolla. Ok, pues vamos a picarlo. Primero vamos a comenzar a cortar nuestros huevos. Luego vamos a cortarlos por la mitad. Vamos a cortarlo en cuartos. ¿Okay? Y después los vamos a cortar en pedazos como de 1/8 de pulgada. Ya tenemos nuestros huevos cortados, vamos a pasarlos al plato para continuar cortando nuestro próximo ingrediente, que son las aceitunas. Nuestro próximo ingrediente son las aceitunas. Vamos a comenzar a cortarlas, vamos a transferirlas al plato. ¿Todas a la vez? Vamos a cortarlas todas a la vez para hacerlo todo más sencillo y más fácil para nuestros. Tú sabes, somos todos de hacerlo más fácil, Pablo. Sí, señor, nos va a quedar súper sabroso, Jeff. Okay, vamos a chopear las aceitunas. Es básicamente como menos de 1/8 de pulgada porque no queremos que desaparezcan en la pasta. Queremos que la persona cuando lo esté comiendo encuentre el sabor de la aceituna. Jeffrey, mira qué corte bonito quedaron las aceitunas. Vamos a transferirlas a nuestro plato para luego mezclarlas todas. Jeffrey, nuestro próximo ingrediente son los pimientos morrones. Vamos a cortarlos pequeños, prácticamente chopearlos. ¿Ok? ¿Sí, Jeffrey, qué bonito? Eso fue rápido, Pablo, era un pro. Estoy practicando mucho en la cocina. Transferimos nuestro último ingrediente, Jeff, nuestra cebolla. A ver, y estás usando cebolla blanca, ¿no? Cebolla blanca, correcto, para darle un toque especial a nuestra deliciosa ensalada de coditos.
¿Te gusta mejor que los Me gusta, cebolla? tiene un sabor más suave, no un sabor tan profundo como la cebolla amarilla. Un poco más sabrosa para mi gusto que la cebolla roja. Ah, ok. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a cortarla pequeñita, vamos a chopearla. La cebolla sí que la vamos a chopear para que se desaparezca dentro de nuestra ensalada de coritos. Cortamos una cebolla mediana, pero vamos a utilizar solamente una taza de cebolla en nuestra receta. Perfecto. Está bien picadito, Pablo. Quedó bonito el corte, Jeff. Sí, Quedó siempre. muy bonito el corte. Jeffrey, prácticamente nuestro penúltimo paso antes de mezclar con nuestros códigos va a ser hacer la mezcla con nuestros ingredientes. Vamos a colocar la mayonesa. Okay. La mayonesa. Vamos a colocar la cebolla. Yo voy moviendo los ingredientes mientras los voy colocando. Aquí. Vamos a colocar las aceitunas. Aquí. Mira esos colores, qué bonitos. Sí, precioso, Pablo. Y ahora vamos a colocar el rico. color de la Navidad. Ah. El rojo. Para que este sea un plato sabroso para nosotros. Bueno, Pablo. Sí. Feliz Navidad. Eje. Y los huevos. Y los huevos. Y nuestra mezcla está ready para cuando nuestros coditos hayan hervido Perfecto. poderlos mezclar todos. Una vez hemos terminado con nuestra mezcla, mayonesa, aceituna, pimiento morrón y huevo, hemos hervido nuestros coditos, la pasta al dente, a mí me gusta que quede al dente, que quede con cuerpo. Pasamos a colar nuestros coditos, colocamos nuestros coditos en un bol para luego finalizar con la mezcla. Ya tenemos nuestros coditos, tenemos nuestra mezcla, vamos a proceder a combinarlos todos, vamos a mezclar. Vamos a ir mezclando para que nuestros coditos estén completamente mezclados. Y este es tu secreto, Pablo, que Este está es mi caliente secreto, todavía, que ¿verdad? está caliente la pasta para que todos los sabores se combinen perfectamente. Huele rico, Jeffrey. Se ve rico, Pablo. Huele rico. Ya está todo mezclado. Vamos a proceder a probar nuestros coditos. Está bueno, ¿eh, Pablo? Muy rico. Vamos a taparlo. Le falta En este sal. momento no le falta sal, pero si a usted le gusta con un poco de más sal, usted le puede aplicar ahora la sal. Vamos a proceder a taparlos, vamos a ponerlos en la nevera para que quede una ensalada fría. Perfecto. Oye, Pablo, mira, ¿cuánto tiempo lo dejas en la nevera? 30 minutos es suficiente. Rapidito. Sí, señor. Pues Vamos a comer. a la nevera y después para la fiesta. Jeffrey, te enseño nuestro producto final. Pruébalo, por favor. Trata de buscarle el balance perfecto entre la aceituna, el pimiento morrón, la mayonesa y el huevo. La sal está en su punto, ¿right? Está sabroso, Déjame Pablo. probarlo a mí, ¿ok? No te lo comas todo. Mira, y como cuánto tiempo en adelante de una fiesta lo puedes hacer. Lo práctico de esta receta es que tú lo puedes prácticamente hacer el día antes de la actividad. Podemos comer durante la actividad y reservar para 1 o 2 días luego para los leftovers de Puerto Rico. Está bueno, perfecto para una fiesta. Y si le gustó este video, danos like abajo, también nos sigue en Facebook, en Instagram y después regresa la semana que viene para otro video de Jeff and Joe's Puerto Rican Kitchen. Allá en Cupe Alto y lo Mejía en Vega Baja. Que goce. Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba, está presente. Aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Baila, baila y goza. Mi bomba puertorriqueña.